Señoras y señores, soy Juan Guillermo Ríos. Les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Un comentario personal antes de entrar en la temática. Lamentablemente, el doctor Óscar Correa murió, una temprana partida que deja huérfanos no solo a los integrantes de su hermosa familia, sino a nosotros, todos los que fuimos sus pacientes. Al doctor Óscar Correa le digo que en cualquier parte y en cualquier momento en que la vida nos dé la oportunidad de reencontrarnos, bienvenida sea esa oportunidad. Doctor Correa, usted estará eternamente en nuestras vidas y gracias infinitas por lo que siempre hizo por nosotros, por sus pacientes. La temática de hoy. Esta noche, Ángeles de Juan va a estar centrado en dos hechos que ocupan grandes titulares del momento político nacional. El primero, la aprobación en el Congreso de la República del acto legislativo para la paz que establece que los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC harán parte del bloque constitucional, de la Constitución Política de Colombia. A esto se le ha llamado el blindaje de los acuerdos, pues al ser un mandato constitucional, en adelante, ningún gobierno a futuro podrá desconocerlo o por lo menos modificarlo de entrada. Y el otro hecho, el segundo, que va a ser también tema de hoy y que marca la agenda política del país en este instante, es el inicio de la llamada resistencia civil del Partido Centro Democrático, que comenzó con la recolección de firmas para demostrar su desacuerdo con la decisión del Congreso de que los acuerdos de La Habana sean preceptos constitucionales. 2 meses durará esto que ellos llaman la firmatón, que se va a desarrollar en varias ciudades y capitales de Colombia y en algunas ciudades extranjeras. Para estos temas que son vitales, son polémicos, tenemos esta noche posiciones a favor y, por supuesto, posiciones en contra, como es la democracia, con unos invitados excepcionales que quiero presentarles. Nuestra primera invitada es la representante a la Cámara por Bogotá, por el Partido Liberal, la doctora Clara Rojas, una víctima de las FARC. La tuvieron secuestrada durante 6 años en condiciones inhumanas. Pero ella tiene una gran dignidad, un gran valor heredado de su familia, de su cuna y de su señora madre, a quien saludo porque la admiro muchísimo. Ella pertenece a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y nuestro segundo invitado es un constitucionalista, el doctor Rodrigo González. Es catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Ustedes saben que en Ángeles siempre hay una visión académica. El doctor González es un bogotano enamorado de la Sierra Nevada del Cocuy y coleccionista, pongan cuidado lo que colecciona, de tiquetes de metro de las ciudades del mundo que visita. Me parece muy novedosa esa manera de coleccionar los tiquetes de metros del metro de Londres, de Nueva York, de París, de las diferentes ciudades a donde uno va. Nuestro tercer invitado es el senador Jorge Hernando Pedraza, del Partido Conservador. Él es de Sogamoso y se fascina con la laguna de Tota, pero él lleva 30 años en la vida pública de manera ininterrumpida. Él comenzó como concejal y hoy es senador de la República. 30 años al servicio de los colombianos. Y nuestro cuarto invitado es el representante a la Cámara por Bogotá, Samuel Hoyos Mejía. Él es del Partido Centro Democrático en la oposición. Tiene una maestría en ciencias políticas y es deportista. Practica el squash y la equitación. Tiene 32 años. Yo no sé, le voy a preguntar ahora, si él es el congresista más joven que hay en este instante en la legislatura. Vamos a ver si hay alguien más joven que él o si en la Cámara, por lo menos, él es el más joven. A mi lado, como siempre, Andrea,
Andrea Olano, el ángel que me acompaña siempre cada miércoles. Andrea, en vivo, bienvenida. Juan Guillermo, buenas noches para todos nuestros televidentes. Y mi otro ángel en las redes sociales, Carolina, muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy los invitamos a participar con el hashtag Paz y Constitución. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Ángeles de Juan TV y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Yo estaré muy pendiente de sus preguntas para nuestros panelistas. Ya, por ejemplo, nos escribió @Orlor5 y él dice: ¿cómo es sabido, Colombia es el país de las leyes que no se cumplen? Vendrán demandas, contrademandas y ya, así. Estaré muy pendiente, ustedes participen, Juan Guillermo. Gracias, Carolina. Andrea, vámonos con los invitados. Y la primera invitada es la doctora Clara Rojas. Doctora Clara, si hacemos una lectura de lo que aprobó el Congreso de la República con el acto legislativo, la lectura para los colombianos es que el Estado se compromete definitivamente en el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Ahora, ¿cuál paso deben dar las FARC? Bueno, sin duda ellos también el cumplimiento de los acuerdos. Yo creo que estamos viviendo un momento excepcional dentro de la historia del proceso y de la historia de Colombia. Yo creo que es la primera vez que ocurre un acto legislativo de esta envergadura, sujeto a dos condiciones básicas: la primera, que se firme efectivamente el acuerdo, y la segunda, que se someta a un plebiscito que será pues refrendado por toda la ciudadanía en Colombia. Yo creo que esto va a ser un hecho sin precedentes y sin duda va a marcar un antes y un después, porque en el escenario positivo que esperamos que todos los colombianos asuman este nuevo desafío y gran oportunidad de lograr la paz en Colombia, pues efectivamente le den esta gran validación para que efectivamente estos acuerdos puedan implementarse como corresponde. Andrea quiere hacer unas preguntas a los invitados, pero antes yo quiero hacer una pregunta que muy seguramente ustedes, los televidentes allá en la casa, en los sitios donde se encuentran a esta hora, quieren hacer a la doctora Clara, y yo en nombre de ustedes se la hago. Usted fue sometida a un secuestro de 6 años por las FARC. Usted hizo el perdón. Usted concedió el perdón, pero el perdón no exime el cumplimiento de la ley. Usted conoció durante 6 años a las FARC. Los colombianos tienen dudas expresadas en las encuestas sobre si las FARC van a cumplir o no. Sí, por supuesto, las dudas son totalmente válidas, porque sin duda las FARC, como decimos coloquialmente, no son ninguna perita en dulce. El acuerdo justamente trata de llevar a que estas personas se conviertan, por llamarlo de alguna manera, a la civilidad, y que dejen definitivamente las armas y entiendan y acepten nuestro sistema democrático de valores. Yo creo que ese es el gran desafío. Por supuesto, garantía que tengamos todos los colombianos, no, pero yo creo que este acuerdo sin duda es una carta de principios muy importantes, y lo que estamos viendo es que ellos sí se están aproximando a este compromiso. Realmente uno ya los ve, a pesar de las inmensas dificultades que se presentan, que se va a dar este gran paso por parte de ellos, ¿no? Doctor González, cuando estamos hablando de un acto legislativo como el que se acaba de aprobar en el Congreso, ¿de qué estamos hablando en términos muy sencillos para que la gente entienda? Bueno, Andrea, buenas noches y gracias por la pregunta muy pertinente. En realidad, el acto legislativo es una reforma a la Constitución, uno de los 3 mecanismos que contempla la Constitución del 91, junto con el referendo y junto con la Asamblea Nacional Constituyente. El acto legislativo es un acto reformatorio del poder derivado, que es el Congreso de la República, que tiene un procedimiento de aprobación especial, 8 debates por contra los 4 debates que suele tener el procedimiento legislativo ordinario. Es importante decir que en el artículo 241, donde se dan las funciones de la Corte Constitucional, en principio la Corte solamente podría entrar a revisar la parte formal de ese acto legislativo que reforma la Constitución. Quiero aclararle a todo el público que una reforma constitucional es per se contraria al texto de la Constitución, si no, no habría para qué reformarla. Ahora bien, desde el año del 2003, la Corte Constitucional ha sido consistente en declarar una doctrina que se llama la sustitución de la Constitución, mediante la cual proclama que el constituyente derivado, en este caso el Congreso, mediante acto legislativo le está vedado, es decir, no puede en ningún momento entrar a sustituir o cambiar
ejes definitorios de la Constitución, en este caso del 91. La pregunta que queda en el aire, por supuesto, es si el acto legislativo propuesto en este momento que está en trámite en el Congreso de la República entra a sustituir o no ejes fundamentales de la Constitución. Y esa pregunta, doctor González, se la trasladamos entonces al senador Pedraza para hacer como un pequeño ABC de qué es lo que contiene este acto legislativo brevemente. Muchas cosas, Andrea. Primero, por lógica, el acto legislativo es una reforma a la Carta de 1991, de tal forma que sí hay una sustitución y naturalmente que además cambia los procedimientos. Ahora las minorías van a ser las mayorías, ahora unos porcentajes menores van a imponer quizás sobre la fuerza. Vamos a tener que hacer unos sacrificios, incluso de lo que a mí me enseñaron en las primeras oportunidades en el aula de clase cuando iba a aprender Derecho en el Externado de Colombia. Pero si todo eso es el sacrificio, si esto, más naturalmente otros esfuerzos que los colombianos de bien hemos hecho frente a estas guerrillas que perturban durante más de 50 años el orden público y que desde luego han causado, ha generado muchas víctimas. Clara es una de las víctimas, pero todos los colombianos somos víctimas. Pues si eso es el costo de llegar allí a un proceso de entendimiento, de reconciliación, de reinserción, de reintegración, y naturalmente no de hablar simplemente de unos acuerdos, sino de verificar que enseguida, después de ese acuerdo, hay una acomodación a la vida social de los colombianos, pues habrá que hacerlo. Nos queda la tristeza y el dolor que todo esto queda, y la teoría constitucional, desde luego, allí. Nos queda además algo que hay que cuestionar, es cuál va a ser el costo y cómo lo vamos a pagar los colombianos. El costo social, el costo para la administración y para el Estado, y el costo económico, porque esto implica naturalmente unos esfuerzos muy grandes en materia económica. Andrea. Representante Samuel Hoyos, ¿qué es lo que no le gusta de todo esto al Centro Democrático? Pues lo que más nos preocupa es que en el acto legislativo quedó aprobado que lo que se pacte en La Habana entrará de manera automática al bloque de constitucionalidad y el Congreso no podrá modificarlo. De alguna manera estamos renunciando a las facultades que nos entregaron los colombianos de legislar y de modificar la Constitución, y se la estamos entregando de manera arbitraria a las FARC y al gobierno, que no tienen ese mandato legal. ¿Por qué arbitrario? Porque ellos podrán, lo que pacten en La Habana entrará a ser parte de la Constitución, y el Congreso ha renunciado a la facultad de modificar esos acuerdos. Seremos una especie de notarios que diremos sí o no a lo que ellos nos manden a la Constitución. En la práctica quedaron unas hojas en blanco para que Timochenko y Santos las redacten a su antojo y las metan en el bloque de constitucionalidad sin que podamos modificar lo que allí se pacte. Y pues eso es muy grave, porque le estamos dando la facultad de legislar y todavía no conocemos ni siquiera cuál es el acuerdo final. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces no sabemos si eso será bueno, si será malo, qué tendrá, y entrará a ser parte de nuestra Constitución. Yo creo que modificar la Constitución y sustituirla, como bien lo ha dicho el doctor González, pues eso debería ser a través, expresar la voluntad de las mayorías, la voluntad del pueblo colombiano, y de esta manera ha sido una manipulación, un manoseo arbitrario a la Carta del 91. Muy brevemente, senador, ¿usted está de acuerdo con lo que plantea el representante Samuel Hoyos? Esto tiene varias aristas. En primer lugar, insertar lo que no sabemos qué es en el bloque de constitucionalidad es un riesgo, es una aventura. En segundo lugar, pretender que lo que en el acto legislativo se determina respecto de abrigarse en el convenio de Ginebra, naturalmente que permite que hacia adelante haya una inamovilidad. Es decir, que el Congreso de Colombia y en el futuro, o si las circunstancias cambian, o si las FARC, o si otras guerrillas, el ELN u otras que salgan... ¿Pero se reemplazó o no? O se reemplazó porque se han cambiado el brazalete, entre otras cosas. En algunos lugares del país vuelven a buscar un escenario de negociación con el Estado, con el gobierno de turno,
entonces no podemos mover nada. O al revés, si el pueblo en su infinita mayoría entiende que fallaron porque violaron los acuerdos, porque siguieron haciendo narcoterrorismo, porque siguieron fallándole al país, porque siguieron generando victimización de los colombianos, no podríamos cambiar nada. Una cosita breve, ¿por qué habla usted de cambiar el brazalete? ¿Le han contado eso? Sí, yo tuve, y le voy a contar una anécdota a los colombianos. Hace poco, en enero, saliendo de un lugar de descanso de 3 días, paro en un municipio donde me dicen algunas personas que, y particularmente un ex candidato a alcaldía, que él no ganó la alcaldía porque lo citaron al monte para decirle, mire, entre ustedes 3 el ganador va a ser este. Entonces quédense quietos, y me dice este ciudadano, cuando repara al guerrillero, oiga señor, pero usted, ¿por qué está con el brazalete del ELN? ¿Acaso usted mismo no fue el que hace 2 años vino aquí en una toma con el brazalete de las FARC y usted comandaba aquí una columna? A usted eso no le importa, tranquilo, que eso, los de Cuba son distintos a los que estamos aquí, ellos no nos comprometen. Yo creo que en esto hay que tomar el toro por los cachos. Yo comprendo, desde luego, la dimensión del presidente querer entregar la paz a los colombianos, pero es que mi partido además es autor de tantos procesos de paz. El presidente Belisario Betancur lo hizo, el presidente Pastrana igualmente. Betancur con los acuerdos de Corinto, con la reincisión del M-19, Pastrana con los acuerdos de Caguán, despejó 47.000 kilómetros, 4 municipios, bueno, la silla vacía. Y no ha habido respuesta. Yo no sé si ellos se han mutado tanto. Sí los veo mutados, están más gorditos, mucho más fortalecidos allí físicamente, pero no sé si estén mutados y si estén actuando de buena fe. Yo creo en la buena fe del presidente, tanto que incluso sospecho que hay veces el presidente Santos es ingenuo en ciertas condiciones y en ciertas conductas porque es un buen colombiano. Pero lo que yo no creo es en la buena fe de la guerrilla, en la buena fe de alguien, de un grupo que sigue siendo armado y narcoterrorista, porque es que en plenos acuerdos han asesinado a 13 soldados en Cauca, y el golpe que hicieron en Arauca, y bueno, más cosas que siguen haciendo. No sé si han entregado a todos los secuestrados, creo que al día de hoy no. Las rutas de narcotráfico no están definidas, no sabemos si el dinero lo devuelven o no. Sí, doctora Clara, su opinión. Pues yo no lo veo así como lo ven ellos, ni estoy tan preocupada como tanto el representante Samuel como el senador lo manifiestan. Yo no creo que aquí haya 5 hojas en blanco como ellos lo dicen. Yo creo que es la primera vez en la historia de los procesos de paz en Colombia que tenemos en una agenda 5 puntos sustantivos muy definidos. Claro, por supuesto la premisa es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, pero sí tenemos cuáles son los 5 puntos, ya por lo menos 4 de estos puntos son de conocimiento público, digamos que los corchetes los conocemos. En el caso del tema agrario, pues sabemos que hay un tema de financiación. Y así con cada uno de los temas. Entonces, pues digamos que no hay una incertidumbre tan alta como se menciona de alguna manera, y yo creo que eso hay que decirlo directamente a los colombianos. Realmente es la primera vez, repito, que todos tenemos esta información. El otro día les voy a contar una anécdota. Estamos en la Universidad de los Andes con una cantidad de estudiantes muy interesados por hacer la paz. Hicimos un sondeo para preguntar, bueno, alcen la mano a ver cuántos los han leído en su totalidad. Creo que alzaron la mano 1 o 2 de todos. Yo creo que aquí lo que tenemos es que realmente ponernos la camiseta por interesarnos todos cuál es el contenido de los acuerdos. Claro. Y ver realmente que sí, hay unos puntos que son sensibles, pero en manera alguna son inmanejables, no significa que no habrá verificación sobre ellos. Yo creo que realmente aquí lo que invitaría, en el caso del Centro Democrático, es con el mayor cariño y respeto, porque igual somos colegas de bancada, a una mayor ponderación. Claro, nosotros somos de la comisión primera, ¿no? Pues nos sentamos en la misma banca, sí. De la comisión primera constitucional. Mayor ponderación en los temas, porque yo lo que realmente creo es que sí estamos viviendo un momento excepcional. Incluso les diría, yo estuve la semana pasada en España, la comunidad internacional nos ve como uno de los países que va a vivir una experiencia única a nivel internacional. Tenemos un gran apoyo para lograrlo. Claro. Y nosotros acá estamos como metidos dentro del bosque y no alcanzamos a valorar lo importante de todo lo que se ha avanzado, con las dificultades, repito, que se puedan presentar. Permítame, Andrea, la visión de la academia. Y preguntarle al doctor González sobre este tema de la refrendación, que no se ha mencionado mucho.
está supremamente claro dentro del acto legislativo para la paz que entraría en vigencia una vez sea refrendado por los ciudadanos. Quiere decir que los ciudadanos sí conocerían entonces qué es lo que van a refrendar. A ver, claramente el acto legislativo tiene 4 artículos transitorios y tengo que decirle a todos ustedes que siempre la Corte, y una cosa, y yo quiero ser, digamos, con todo el respeto de las personas que están acá en el panel y de las personas que nos ven, es... Una cosa es lo que es políticamente conveniente, que no siempre es constitucionalmente posible. Sí, yo creo que eso es algo que tenemos que tener todos claros. Eso está en un salvamento de voto muy bonito de la Corte Suprema de Justicia cuando se convocó la constituyente del 91, que no era constitucionalmente posible. Y en ese momento los magistrados disidentes de la Corte Suprema alertaron y, de nuevo, no todo lo que es deseable por comunidad nacional o internacional, repito, políticamente es constitucionalmente posible. Y en este caso el acto legislativo tiene 4 puntos. El primero de ellos es la legislación especial alrededor del proceso de paz, que contempla todas las reformas constitucionales que sean necesarias. Es una carta blanca que se le da al Congreso de la República vía propuesta del Gobierno Nacional. ¿Qué Gobierno Nacional? Depende de en qué momento pues, se logre efectivamente el acuerdo, y toda la legislación complementaria al respecto. En segundo lugar, las facultades presidenciales excepcionalísimas, yo no diría excepcionales, sino excepcionalísimas, que se le entregan en ese momento al presidente y a todo el gobierno colegiado. En tercer lugar, la garantía, y pues por supuesto los honorables congresistas que están conmigo acá me pueden corregir, pero la garantía presupuestal, por decirlo así, es decir, la vigencia presupuestal constitucionalmente garantizada a futuro de que va a haber los recursos suficientes para financiar lo que se viene en el posconflicto. Y en cuarto lugar, tal vez la parte más problemática de todas, porque desconoce abiertamente normativa internacional al respecto, y es incorporar los acuerdos, y ahí está la gravedad, Andrea, y es sin saber qué hay, porque efectivamente sabemos los temas, sabemos los corchetes, pero la minucia del acuerdo, por ejemplo, acuerdos sobre tierras, es decir, se sabe que, ahora, de otro lado, quiero hacer unos paréntesis, y efectivamente, pues, negociaciones que han llegado a buen fin, efectivamente no siempre son públicas, ¿no? Es decir, yo con esto no estoy amparando un velo de no información, pero importante es el tema de blindar con el velo de convenio internacional a los acuerdos. Aclarando al respecto, hemos sido consistentes en esta posición muchos académicos, y es, las FARC no son un Estado, por tanto no pueden pactar internacionalmente con el gobierno. En segundo lugar, el hecho de que un acuerdo, que es una norma de rango infralegal, claro, primero está la Constitución, después la ley y después lo que sea que vaya a ser el acuerdo, por más que reproduzca normativa internacional, no se convierte per se en normativa internacional. Eso es importantísimo. Entonces, ¿esto qué significa? Y no estamos descartando, además, la semana pasada el Congreso de la República clamaba por una constituyente a través de lo que hizo la Corte Constitucional dentro de su discernimiento normal de mantener una de las salas del Consejo Superior de la Judicatura. Estaba hablando de una constituyente. ¿Y qué pasa si una constituyente tumba la normativa constitucional alrededor del bloque de constitucionalidad? Claro. Eso dejaría por fuera el bloque de constitucionalidad del sistema colombiano. Entonces yo creo que hay varios aspectos, varias aristas, parafraseando al senador Pedraza, y hay muchas aristas en las que no hay claridad y el acto legislativo puede ser muy complicado. Como ustedes ven acá en el CED, estamos en vivo en Los Ángeles de Juan, las opiniones están enfrentadas, confrontadas, divididas, y las mismas diferencias las encontró Fernando Gil en los ciudadanos de la calle. Miremos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente la Constitución tiene otro trámite para su reforma, no que el gobierno introduzca cambios que tienen otro trámite legal. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque pienso que la paz es algo que todos, un deber y un derecho que todos tenemos como personas y como ciudadanos. No, en desacuerdo total. ¿Por qué? Porque la Constitución es lo que se creó para nuestro país y no por un antojo de un presidente que quiere ahorita hacer más política con un proceso que quién sabe si lo vamos a terminar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que estén incluidos los acuerdos de paz en la Constitución política. ¿Por qué? Porque eso da más garantía, eso da más seguridad de que sea realidad. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Constitución es una sola y no se debe reformar por capricho. La verdad sí, porque entraría a participar toda la población en el país. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque forman parte de la Constitución, pienso yo, ¿no? Y como la Constitución es la que nos rige a nosotros, deberían estar ahí. No. ¿Por qué? Porque empezando que el proceso de paz es una payasada. Entonces están cubriendo cosas que no deben ir a ir.
y prácticamente se le está entregando el país a la guerrilla. Son las opiniones de los ciudadanos, pero también los ciudadanos opinan en redes. Carolina. Juan, y precisamente los ciudadanos en redes también están divididos. Nos escribe Aide Rodríguez y dice: los acuerdos se blindan con la participación de los ciudadanos, no amordazando la democracia participativa. Vincent Gutiérrez: vamos todos por la paz se construye cuando los poderosos dejen el egoísmo. Say Piñeros nos escribe: es vital tener en cuenta que este acuerdo debería estar respaldado por un referendo, decisión del constituyente primario. Y esta es una pregunta de Nelson Moreno. Nos dice: saludos al doctor Jorge Pedraza desde Nopsa, Boyacá. ¿Realmente habrá dejación de armas y cómo cabe esto dentro de la paz y constitución? Senador, ¿es tan amable y responde esa pregunta? Repítenos. ¿Se la repites, Carolina? Por supuesto, nos escribe Nelson Moreno desde Nopsa, Boyacá. Dice: senador, ¿realmente habrá dejación de armas y cómo cabe esto dentro de la paz y constitución? Hay que diferenciar etimológicamente si hay entrega y si hay dejación. Ellos hasta ahora han hablado de dejación, no de entrega. En los procesos anteriores ha habido entrega, verificada, con verificación. Y en eso concurre algo que, para complementar la respuesta, permítame, Clara, decirle que en el pasado, en el gobierno del presidente Pastrana, el proceso estuvo tan blindado mundialmente que allí estuvieron incluso la Bolsa de Nueva York, el presidente Coca-Cola, la verificación mundial, y se levantaron y se fueron. No sospechemos nada contrario, o sea, es insospechado que pueda ocurrir lo mismo. Aquí, ¿qué ocurre? Si no hay entrega de armas, para retomar la respuesta, pues estaremos ante una incertidumbre y ante la sospecha de que evidentemente no hay buena fe y que están prevenidos y que además están guardando para cuando tengan la oportunidad de, si no someten a la sociedad colombiana a sus quereres, a sus caprichos, a sus pedimentos, seguramente ejercer actos terroristas para nuevamente crear caos en la nación. Muy bien, Andrea, el debate está bueno. Bueno. Pero volvemos, tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y recordarles que este programa de Ángeles de Juan se repite este sábado a las 8 de la noche. Este sábado a las 8 de la noche. Volvemos en vivo en Ángeles de Juan después del círculo. 10 de la noche, 46 minutos, y continuamos en este debate sobre el acto legislativo para la paz. Y para empezar con esta nueva ronda, el representante Samuel Hoyos, queremos preguntarle sobre esa resistencia civil que inició este fin de semana que acaba de pasar, con una firmatón por todo el país e incluso en otras ciudades de otros países. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de convocar a la ciudadanía? Hay dos objetivos fundamentales para la recolección de firmas. El primero es demandar el acto legislativo para la paz, del cual estábamos comentando, pedirle a la Corte que lo declare inexequible. Y por otro lado, que miles de colombianos acompañen una proclama por la paz que queremos. Este pacto en La Habana entre las FARC y el gobierno no va a conducir a la paz. La paz de Colombia va mucho más allá de la firma de un papel en Cuba con unos asesinos y unos narcotraficantes que ojalá se desmovilicen. Pero nosotros queremos una paz que tenga una dignidad para el Estado. Esto que está sucediendo es la renuncia del Estado de Derecho ante un grupo de asesinos. Nosotros queremos una paz que garantice justicia, reparación y verdad para las víctimas, que los criminales de lesa humanidad, del reclutamiento infantil, de la siembra de minas antipersona, no queden en la impunidad, es decir, que haya penas privativas de la libertad para los máximos responsables y generosidad para los otros guerrilleros que no han participado en este tipo de delitos. Queremos una paz con un gobierno que atienda los problemas de los ciudadanos y no que derroche el gasto público y le suba los impuestos a los colombianos, que se va en corrupción. Ahí vemos cómo se roban la plata de la alimentación escolar de los niños en La Guajira, como 9 de cada 10 asesinatos en Colombia quedan impunes. Es decir, el país va por un mal camino, queremos recuperar el rumbo y esto es una advertencia que como oposición nos sentimos en la obligación de hacerle al gobierno y a las FARC. No puede haber nada por encima de la voluntad del pueblo, ningún acuerdo, aunque lo firmen en piedra, podrá comprometer
la libre determinación del pueblo colombiano. Así que esperamos que este sea un acuerdo digno para el Estado y que no se equivoquen en eso, porque si lo hacen, tendrá que ser desconocido por el pueblo colombiano. Esa es la resistencia civil, pacífica, democrática, argumentada y ciudadana. Estaremos en las calles de Colombia manifestando nuestro rechazo y nuestro descontento por el mal gobierno del presidente Santos y por un acuerdo de paz equivocado que no conducirá a la paz de Colombia. Me interesa mucho volver a la opinión de la academia. Hoy tenemos una persona con una visión muy concreta sobre lo que es constitucionalidad, lo que es constitución y lo que puede o no puede ser incluido en la Constitución. Y es, ya les dije, el doctor Rodrigo González, doctor en Derecho, es constitucionalista y viene de la Universidad Sergio Arboleda. Cuando a los colombianos les corresponda refrendar si la Corte Constitucional dice que el plebiscito es válido, esa refrendación no va a ser sobre la temática, sino sobre un sí o un no, ¿o me equivoco? Sí, bueno, Juan Guillermo, en primer lugar decirle a todos ustedes que hemos sido consistentes en nuestras opiniones, en nuestras participaciones alrededor de todo este tema de la paz. Un grupo de profesores importante hemos presentado en diversos foros, en diversos congresos y por supuesto hemos participado en audiencias públicas a las cuales se ha convocado la Corte Constitucional. Decirle al respecto, Juan Guillermo, que le dijimos en su momento a la Corte que lo que está planteando el Gobierno Nacional no es un plebiscito, porque el plebiscito constitucionalmente y legalmente no tiene efectos vinculantes. Es decir, en el momento en que el Gobierno quiere que el pronunciamiento popular tenga efectos obligatorios para el Estado y para la sociedad que compone el Estado, estamos saliéndonos de la figura del plebiscito. Por eso es que usted ha visto hoy que algunos sectores, por supuesto no lo puedo nombrar, han hablado de una consulta. Entonces, lo que le hemos planteado en su momento a varios auditorios es lo que está planteando el Gobierno al volverlo vinculante es una consulta popular. Ahora, también hemos sido, Juan Guillermo, consistentes en decir la Constitución, la ley, las jurisprudencias de la Corte Constitucional ha sido clara desde hace muchos años en decir el presidente es el supremo director del orden público y tiene todas las herramientas y todo el respaldo del Estado colombiano para hacer la guerra y para hacer la paz. Ahora bien, si el presidente, fuera de esas facultades que tiene, decide someterse a procesos de refrendación, lo tiene que hacer dentro del marco de la Constitución. Punto. Ese es el punto clave. No hay más salida. No hay más salida. El presidente tiene que hacerlo y, por supuesto, todos los demás poderes constituidos tienen que hacerlo dentro del marco de la Constitución. Ahora, perdóneme, solamente una última aclaración. Se oye y se repite el tema de la especialidad. En una sociedad como la colombiana y entendiendo, repito, la coyuntura en la que nos encontramos, es decir, si usted abre la puerta para darle un tratamiento especial a la gravedad de las circunstancias, desde hace muchos años la Corte Constitucional ha hablado de la anormalidad normal, cuando hace control constitucional de los estados de excepción, sentencias famosísimas de Ciro Angarito, que ya no está con nosotros, de Carlos Gaviria, que ya no está con nosotros, ha sido consistente en hablar, oiga, el Estado colombiano es el Estado colombiano y las instituciones tienen que aprender y educarse a funcionar dentro del marco constitucional vigente con el poder normal de policía que le da la Constitución. Muy bien, vamos con la doctora Clara Rojas, pero antes Carolina en redes. Nos escribe @JefferAndrés _11. Se habla de cambiar la ley, pero como ciudadano no he tenido la oportunidad ni de aceptar el proceso ni de entender los puntos. Entonces, Nelson Moreno, la paz es posible si la información es clara y difundida de forma objetiva en todos los sectores. @AlejaMedina 2010, la doctora Clara es una excelente representante del perdón y la reconciliación, ejemplo para todos los colombianos. Y esta es una pregunta de Milton Puentes para el doctor Hoyos. Dice, hoy, en este momento, siendo un ciudadano del común, ¿cómo puedo manifestarme en contra de la violación a la Constitución? Firmando, haciendo parte de la resistencia civil. Esto es un movimiento de iniciativa ciudadana, saliendo a las calles a protestar pacíficamente, a manifestarse, a que el gobierno nos escuche como ciudadanos. Es que acá parece que el gobierno está más preocupado porque un grupo de ciudadanos y la oposición sale a las calles a recoger firmas, le preocupa más eso a que las FARC vaya a hacer proselitismo armado
a los municipios de La Guajira o del Meta o del Putumayo. Eso pues no es coherente y por eso tenemos que ser miles y ojalá millones de ciudadanos que nos unamos en esta resistencia civil y demos un mensaje de que nuestra democracia se respeta, nuestro país se respeta y la Constitución la cambiamos los colombianos, no los asesinos de las FARC. Doctora Clara, me gustaría oír su opinión sobre las posiciones legales que ha expuesto el doctor González del plebiscito y del momento excepcional que estamos viviendo un poco en Colombia. Y si está identificada con lo que ha planteado Samuel de la Resistencia. Pues sí, finalmente hay siempre fundamentos jurídicos para sostener una tesis u otra. Yo creo que eso hay que decirlo abiertamente. Pero yo no comparto el tema de la especialidad, porque desconocer realmente que Colombia no ha tenido conflicto en los últimos 50, 60 años, pues me parece que no sería lo apropiado. Justamente por esa razón es que se justifica esta normatividad para resolver el problema de la paz, para resolver justamente el conflicto y llegar a la paz, de manera que no podremos decir que, o sea, tenemos que hacer todo lo humanamente necesario para alcanzarla y cómo no tener un régimen especial para esta coyuntura que finalmente es un derecho y un deber de paz para todos los ciudadanos, de manera que ahí pues yo no comparto la postura del doctor González, con todo respeto, pero considero que no es lo que necesitamos. Vivimos en un mundo globalizado, cambiante, en que todos los días tenemos nuevas cosas en el orden del día. Entonces, dentro del tema jurídico, pues también tenemos que tener cierta flexibilidad, justamente porque, como lo decía algún profesor, tal vez Novoa, las leyes cambian en la medida que la cultura cambia y normalmente las sociedades van primero que las leyes. Entonces a las leyes les toca irse acoplando a cómo va avanzando la sociedad y es un hecho que Colombia quiere la paz, quiere este cambio. Ya estamos hartos de tener más víctimas, estamos hartos de tener conflicto, no queremos más soldados muertos en el cementerio. Yo incluso estuve la semana anterior y me sorprende y me duele infinitamente. Hay todo un pabellón de soldados muertos, jóvenes entre los 15 y los 35 años cuando uno ve las placas. Entonces, frente a esa realidad, yo creo que es un imperativo de paz y por eso este sistema especial para la paz, desde mi punto de vista, se justifica totalmente. Sí. Estamos ya en la parte final, nos quedan unos minutos. Doctora Clara, ¿usted me puede dar su conclusión en 20 segundos? Bueno, yo sin duda estoy comprometida desde el día 1 con el tema de la paz. Obviamente hay cosas que a veces le preocupan a uno como todos. En particular le diría que en su momento el acuerdo especial, la justicia especial para la paz, yo le diría que a mí me tenía muy preocupada antes del 24 de septiembre cuando se presentó. Para mi sorpresa, y eso lo manifesté públicamente, yo creo que esto estuvo por encima de la expectativa. Si lo comparamos con el sistema que en su momento el presidente Uribe, durante el gobierno del presidente Uribe, cedió a los paramilitares, hoy tenemos en cuenta que hay sanciones entre 5, 15 y 20 años, mientras que para los paramilitares fue entre 5 y 8, y hoy tenemos que ya la gente que en su momento cumplió la pena, ya están volviendo a los llanos porque han tenido pena cumplida. Aquí las penas realmente son mayores, la restricción de la libertad. Entonces decirles que hay puntos sensibles que sin duda uno los entiende, pero este sistema pues tiene la ventaja que las FARC ya lo han aceptado y yo creo que eso es valioso, ¿no? Doctor Rodrigo, su conclusión, si estará mal. Yo para darle la palabra ahora al senador y al representante, pues para no extenderme mucho, yo aclarar que, y a la representante Clara, no es que parte de la academia o alguien en la academia no esté de acuerdo con la paz, es hacer la paz por los mecanismos jurídicos trazados que evidentemente nos van a evitar sobresaltos y sorpresas en el largo plazo. Esa es solamente la posición. Senador, su conclusión. La paz, en el artículo 22 de nuestra Constitución, dice que es un derecho y un deber. Lo vamos a respaldar. Ningún colombiano no anhela la paz. No pueden graduarse unos de antipaz o de ser defensores de la guerra y otros de la paz. Todos la queremos. Pero mi partido, vamos en eso a tener una distancia, como lo hemos tenido, por supuesto, con los hermanos del Centro Democrático. Nosotros no estamos apoyando la resistencia civil. Voy a proponerle a mi partido en la próxima Junta Parlamentaria que hagamos la persistencia civil, la superioridad de los derechos de todos los colombianos sobre quienes quieren insertarse, claro que sí, ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Y finalmente, Juan Guillermo, mi partido ha propuesto unas condiciones y se están cumpliendo. Si esas se dan, bienvenida a esa paz a la cual desde luego tendremos que someter a verificación
y a un seguimiento permanente para que tengamos convivencia y mejoramiento y desarrollo social y económico de todos los colombianos. Muy amable senador Pedraza. Representante Samuel Hoyos, su conclusión muy concreta, se lo suplico. Esto no puede ser un debate entre la paz y la guerra. Todos queremos la paz. Esto es un pacto, esto es un proceso entre un gobierno con muy baja popularidad y respaldo ciudadano y una guerrilla narcotraficante que ojalá se desmovilice. Todos queremos la paz. La pregunta es, este no es el camino para conseguirla. No puede ser maltratando la Constitución, no puede ser en detrimento de la justicia, no puede ser desconociendo la voluntad de la mayoría de los colombianos. Así no vamos a conseguir la paz. Ojalá puedan corregir el camino, porque ese es un anhelo de todos los colombianos, llegar a la paz. Gracias, representante Hoyos. Y por favor, Carolina. La reflexión de nuestros televidentes: bolígrafos y planillas, el arma más poderosa para una mejor paz. Pero antes, información y educación a la ciudadanía sobre todos los procesos de paz y constitución. Gracias por participar. Carolina, mil gracias, Andrea, mil gracias, y mil gracias a la doctora Clara Rojas. Le ruego, le suplico saludar a su señora madre. Ah, bueno, no, mil gracias. Doctor Rodrigo, mil gracias. Mucho gusto. Estamos honrados con la visita de todos ustedes, lo mismo el senador Jorge Hernando Pedraza, mil gracias, bienvenido siempre, y el representante a la Cámara, Samuel Hoyos. A ustedes, Juan Guillermo Ríos, los invita dentro de 8 días a otra emisión de Los Ángeles de Juan. Recuerden que esta, la de hoy, se repite el sábado a las 8 de la noche. Mil gracias. Los Ángeles de Juan.